Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra mucho de tenerlos aquí nuevamente en compañía para disfrutar esto de lo que hemos llamado un cafecito con Jesús. Con la bendición del Señor nuevamente tendremos un programa especial, un nuevo tema. Ya terminamos la vez pasada lo de los mensajes subliminales. Hoy empezaremos un nuevo tema. Tendremos algo para dialogar más en esto que es un cafecito con Jesús. Les invito para que preparen a su cafecito, para que lo estén tomando relajadamente con este programa. Vamos a pasarla muy bien. Pongamos esto en las manos del Señor para que sea Él quien verdaderamente sea glorificado a través de lo que tenemos en esta tarde. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros, por cubrirnos, Señor, con tu gloria, con tu misericordia, mi Señor Jesús. Gracias por guardarnos bajo tu santa mano. Te pedimos, Señor, para que tú nos guíes en esta tarde, que podamos aprender, Señor, algo más de tus escrituras en una forma diferente, Padre bendito. Danos la sabiduría y el entendimiento de recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Bendito sea tu santo nombre. Gloria al Señor. Vamos a entrar en materia ya respecto a lo que teníamos. Y recuerdan que nosotros hacía algunos programas atrás, estábamos dejando algunas trivias, algunos ejercicios por allí para que fueran desarrollando. Y últimamente no los habíamos podido desarrollar porque el tema no nos dio el tiempo suficiente para mostrarlos, ¿no? Pero hoy vamos a mostrar las respuestas de ese que dejamos en la última vez. Y vamos a dejar otras dos trivias que recopilan un poquito, son preguntas acerca de lo que vimos de los mensajes subliminales. Vamos a empezar desarrollando la trivia o el ejercicio que habíamos dejado la última vez. Aquello se llamaba el juego de la oca, si algunos lo recuerdan, cómo era que se jugaba. Era lanzando los dados y entonces seleccionaban uno de los personajes, iban corriendo a través del cuadro. Ese cuadro que estamos viendo aquí, tenían que recorrerlo. El que llegase al final, allá a la meta, concluía el juego de la oca y justamente pues el que llegara primero ganaba, ¿no? Pero a través del recorrido iban habiendo algunas preguntitas. Si alguno caía en esos cuadros, tenía que contestar esas preguntas y si no, había un castigo, tenía que regresarse a algunos cuadros o lo que fuese. Pero entonces eso era lo importante, contestar esas preguntas también. Entonces vamos a desarrollarlo y vamos a mirar cuáles eran las preguntas y las respuestas que habían allí. Había un sitio para 4 jugadores, ustedes lo pueden ver aquí, ustedes los podían movilizar, cada uno escogía un jugador y podía, uno de los personajes y podía manejarlo a su antojo para poderlo llevar. Aquí estaba el dado donde se daba el movimiento, digamos que vamos a escoger este primero que es un pato, entonces digamos, tran, ahí paraba, 4 y corría el pato, entonces 1, 2, 3, 4, iba el pato. El segundo jugador le daba entonces 2, y el siguiente elemento y 2. En este caso, como se multiplicaba por 2, quería decir que corría 2 nuevamente. Ahí. Luego el siguiente, que era el marranito, 1 nada más, mire, muy pobre, muy pobre. Y el último personaje, que era un gato, 5, era el mejor. Y este justo cayó, mire, donde está la trivia. Entonces vamos a desarrollar la trivia o las preguntas que estaban. Se le daba ahí y dice: si sabes la respuesta, avance 2 cuadros. De lo contrario, retroceda 2 cuadros. Esa era la pregunta. Entonces, si conocían la respuesta, avanzaba 2 cuadros. Si no,
tenía que regresarse. El suegro de Moisés fue. La respuesta para esta era Jetro. El que supiera que era Jetro, eso está ya en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Entonces tenía la posibilidad de avanzar 2. Así continúa el juego. Vamos a dar la respuesta a cada una de las preguntas. La siguiente, la que se encontraba acá, decía, la pregunta es, ¿de dónde era el rey de Sargón? Una pregunta un poco complicada porque realmente quizá no conocemos mucho ni siquiera dónde estaba, dónde podía andar ese personaje. Pues sepan lo que ese Sargón está mencionado en Isaías capítulo 20, versículo 1, por allí está mencionado. Y era el rey de Asiria. Recordemos que los israelitas cayeron cuando fue dividido el reino en dos reinos distintos. Fueron a parar como esclavos. Uno de estos a donde ellos fueron fue a Asiria y el rey allí era Sargón. Muy bien, siguiente pregunta. Aquí estaba la otra. A ver. Dice, la pregunta es, ¿qué significa el alfa y la omega? Eso lo hemos escuchado y allá en el libro del Apocalipsis también lo refiere. Realmente lo que indica es el primero y el último. Y se indica que es el primero y el último porque el alfa y la omega es la primera letra y la última letra del abecedario de los griegos. Entonces, por eso se da como el primero y el último. Eso era lo que realmente significaba. La siguiente pregunta por acá arriba. Dice, ¿cuántas son las trompetas que sonarán en el Apocalipsis? Recordemos que son 21 juicios los que hay en el Apocalipsis. 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Entonces la respuesta son 7. Siguiente. ¿A quién le celebraban el cumpleaños cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Vemos que hay 2 cumpleaños que se mencionan dentro de la Biblia y uno de esos es este, justamente donde le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Eso está ya en Mateo 14:5 y se le estaba celebrando el cumpleaños, era justamente a Herodes. Bien, vamos a la siguiente. Esta, ¿por quién juró para el cumplimiento de la promesa? Esto está en el libro de los Hebreos. ¿Y por quién juró Dios para hacerle la promesa a Abraham? La respuesta es muy sencilla, él juró por él mismo, pues no había otra forma de poder jurar por alguien distinto. Libro de los Hebreos. La siguiente pregunta. ¿Cuál fue el rey de Salem que bendijo a Abraham con pan y vino? Vemos que salió un rey allí y bendijo a Abraham en esa forma. Pues es un personaje bastante conocido por muchos de nosotros. Génesis 14, el versículo 17 al 20 lo menciona. Es Melquisedec. Melquisedec es la respuesta de él. Seguimos a la siguiente. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Job? Pues exactamente tiene 42 capítulos. Vamos acá, esta de acá. La pregunta es, ¿a quién se le llamó padre de multitudes? Una pregunta muy conocida por muchos. Génesis capítulo 17, versículo 5 lo dice. Abraham. Justamente por eso le cambian el nombre, que significa eso, padre de multitudes. No sé si se me quedó alguna por ahí, tal vez, ¿no? Creo que todas esas eran ya. Sí, esas eran todas las preguntas. Bien, esa era la trivia que teníamos para la vez pasada. Ya les digo, hoy les dejaré una nueva trivia para que en la próxima vez podamos responder algunas preguntas acerca de los mensajes subliminales, que fue el tema que terminamos la vez pasada. Entramos en el tema de esta semana. Y para entrar en el tema de esta semana vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Por allí voy a invitarlos que vayamos al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 20 y vamos a leer varios versículos de allí, del 20 al 31. Génesis 1, versículos del 20 al 31. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicados, llenad los mares, las aguas de los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vamos a subrayar algunas cositas que hay allí en esa primera porción que hemos leído. Dice, produzcan las aguas seres vivientes. Es la creación no solamente de los animales como las aves, como los rumiantes, sino también dice grandes monstruos marinos, o sea, toda la vida del mar. Y fue la creación del día quinto. Y en el día sexto continúa con la creación de algunos de los animales, dice allí, ganado según su género, pero también del hombre. Entonces la creación de los animales y la creación del hombre. Y al final, en la parte final dice, el versículo 28 dice, llene la tierra, estoy dándole una orden al ser humano, llene la tierra, sojúzguela, señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias. Es decir, le da potestad al ser humano para que gobierne sobre ellos. Pero lo importante de aquello, lo que quiero resaltar yo, es la creación de los animales. Día quinto, día sexto. Por eso, en este cafecito nos vamos a dedicar ahora a hablar los animales en la Biblia. Vamos a ver qué rol cumplen los animales dentro de la Biblia. Nosotros hemos oído mencionar muchos de ellos y cada uno tiene una característica especial, ¿no? Por algo están mencionados allí dentro de la Biblia. Pues vamos a conocer a través de este cafecito qué roles cumplen los animales y con qué objetivo fueron creados realmente ese tipo de seres, digamos, dentro de nuestro mundo. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez, vayamos allá a nuestra enseñanza, a lo que tenemos, la presentación. Y miremos lo que tiene entonces allí. Ahora sí, ahí tengo mi presentación, entonces los animales en la Biblia. Y vamos entonces a esos primeros pasajes que nos hablaban justamente de lo que era la creación. Génesis 1:28, mira lo que dice la palabra del Señor. Llenad la tierra y sojuzgadla. Esto es la orden que le está dando al ser humano, a la creación que fue Adán. Le dice, llene la tierra, sojúzguela, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Versículo en Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar.
y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y en Génesis 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiero resaltar dentro de estos pasajes? Primero, los animales fueron creados para hacerle una compañía al ser humano. Era parte, digamos, de la creación, siendo una parte de la creación, digamos, era algo que estaba entregado para que le prestara algún tipo de servicio al ser humano. Pero le da una orden allí, Génesis 1:28, le dice, eso, los animales van a estar gobernados por usted. O sea, nos dio la potestad a los seres humanos para estar sobre la especie animal. Esa es una primera orden. Y lo que se rescata allí en Génesis 2:19 y 2:20 es algo que generalmente no le prestamos así como mucha atención. Y como hemos mencionado en otras situaciones, a veces hay que conocer, digamos, la parte de cómo funcionaba la sociedad en esa época para entender por qué hacían ciertas cosas. Por ejemplo, ahí dice, llamó a Adán y le dijo, hágame un favor, le va a poner nombre a estos animales, a cada uno. Y dice que conforme Adán los llamó, así permanece ese nombre. Quizá nosotros no le prestamos mucha atención a eso, o quizá le decimos, bueno, quizá el Señor lo llamó y le dijo, bueno, ¿y qué pongo a hacer a Adán ahora? Este hombre ahí solo, sin hacer nada. Dijo, pues al menos ocupémoslo y pónganle nombres ahí a los animales, ¿no? Pues no, esa no es la razón. No es que lo haya visto desocupado y dijo, pongámosle a hacer algo, no. La razón es, en tiempo antiguo, toda persona o todo ser que, digamos, cogiese algo y le diese el nombre, inmediatamente pasaba a ser posesión de quien le había dado el nombre. Yo creo que ustedes conocen la historia, por ejemplo, de lo que pasaba con Cristóbal Colón, lo que pasó con la NASA cuando alguna vez fue a la Luna, ¿no? Que llegan a una tierra desconocida, a un lugar desconocido y plantaban una bandera, ¿no? Y entonces eso les daba como posesión del lugar donde ellos llegaban. Pues en tiempos antiguos, en el caso de Adán, cuando ellos le ponían nombre a algo, eso pasaba a ser posesión de ellos en ese momento. Y entonces ellos eran, pues obviamente, quienes lo manejaban. Dios pudo haberle dado el nombre a los animales, claro. Él en su divinidad lo pudo haber hecho. Pero justamente como quería que el hombre fuera el que tuviera posesión de los animales, por eso fue que le dijo a Adán, Adán, me haz el favor, le pone nombre a los animales. Porque en el momento en que él le pone el nombre, pasan a ser posesión del ser humano. Por eso es que entonces se da esa situación. Como le digo, a veces no le prestamos atención. Bueno, sí, le puso a Adán allí un nombre. Pero ya tenía una razón por qué Dios le dio el poder para que él le pusiera nombre. No era porque anduviera desocupado, no. Era porque necesitaba que él tomara posesión sobre los animales, que estuviera encima de los animales. Entonces la primera parte que vemos allí es entonces que los animales están hechos justamente para servirle al hombre, pero el ser humano está para gobernar sobre ellos. Dice, señorear sobre las aves, sobre las bestias, todo lo que existe. Eso es una primera orden que le da una primera orden, una primera, digamos, connotación que le entrega Dios al ser humano respecto a los animales. Otra, vemos la siguiente. ¿Para qué les servía el hombre, los seres al hombre? Mire, dice, Génesis capítulo 1:30, dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. ¿Para qué les servía entonces los animales al ser humano? Una de las primeras y más importantes justamente es servir de alimento. Ese era lo que entonces le había entregado al ser humano. No los va a gobernar, pero también le van a servir como alimento. Ese era un segundo propósito que tenía la creación de los animales. En el Juan capítulo 21, versículos 4 al 13, vamos a leerlo rápidamente así. Dice, al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Entonces Jesús les dijo, hijos míos, no tienen nada que comer, ¿verdad?
No, le contestaron, y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca, y encontraron algo. Cuando la echaron se llenó de tantos peces que no podían sacarlas. Entonces el discípulo al que Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se puso la ropa porque estaba desnudo y se lanzó al mar. Pero los otros discípulos fueron en la barca pequeña arrastrando la red llena de peces porque no se encontraban lejos de la orilla. Estaban a unos 90 metros. Cuando llegaron a la orilla vieron fuego. Había pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Así que Simón Pedro subió a bordo y arrastró a tierra red que estaba llena de peces grandes. A pesar de que había tantos en la red, no se rompió. Y Jesús les dijo, vengan y desayunen. Y les dio pan y les dio pescado. ¿A qué se refiere o por qué es esta historia? Justamente nos está demarcando que la creación fue hecha justamente para servir de alimento para el ser humano. Y esta es una prueba elocuente que mismo Jesús, Hijo de nuestro Dios, hizo un milagro allí. Y no solamente un milagro, sino que les dio de comer de esa parte de la creación a sus discípulos. Es una primera prueba que podemos ver allí. Estamos animales para ser gobernados por el hombre, para servirles seguramente de compañía, de ayuda, pero también es para servirles de alimento. Entonces ya hay otro propósito por el cual los animales fueron creados. Sin embargo, estos animales tienen una distinción, y yo creo que muchos las hemos conocido por ahí. Hay animales puros y hay animales impuros. Están catalogados en dos diferentes situaciones. ¿Por qué son puros o por qué son impuros? Vamos a mirar por allí la definición, lo que dice. Dice, puro, en general, es todo lo que puede acercar a Dios, e impuro lo que lo aleja de Él, en particular creando incapacidad para el culto. De aquí que los animales son puros, sobre todo porque pueden ser ofrecidos a Dios. Los impuros se solían ofrecer a otros dioses o demonios. Lo que nos dice allí la definición es que todos los animales que se podían ofrecer, recuerden que a Dios se le ofrecían ciertos holocaustos, sobre todo cuando iban a pedir perdón por sus pecados o pedir algún beneficio de Dios, entonces le presentaban holocausto. Esos animales que se le podían presentar a Dios, porque no eran todos, esos animales que se podían presentar a Dios eran puros. O sea, de esos era que la gente podía comer, porque se podían acercar a la presencia de Dios. Habían unos que estaban catalogados como impuros, esos no se podían ofrecer en el holocausto. Esos estaban los murciélagos y otra cantidad de animales que no servían para presentar. Eso lo usaban los pueblos paganos generalmente. Los pueblos paganos utilizaban esos animales para ofrecerlos en sus holocaustos, espero a sus dioses ajenos o a los demonios o a lo que fuera, ese tipo de animales. Esos eran los animales impuros. Dios dio una lista, más adelante, que ahorita la vamos a mirar, dio una lista. Estos son animales impuros, tienen ciertas características y estos son animales impuros, o sea, estos pueden ofrecerse en holocausto y sirven para comer. Estos son impuros, no se pueden comer, no se pueden ofrecer en holocausto. Allí hay un versículo en Génesis 8:20 donde justamente menciona que Noé, cuando sale del arca, recuerden que cuando pasó lo del diluvio, él sale del arca, y ¿qué es lo que hace allí? Ofrecer un holocausto, pero dice perfectamente, dice, ofreció holocausto con todo animal limpio y toda ave limpia. Es decir, los holocaustos eran ofrecidos con ese tipo de animales. Vamos a mirar algunos de esos animales que mencionan por allí. La lista es bastante larga, no me voy a detener en ella, porque es larguita. Yo les voy a dar los pasajes donde ustedes pueden buscar esos animales. Ya les digo, es una lista, pero bastante amplia. Está en Levítico, capítulo 11, y está en Deuteronomio. Ahorita la miramos más adelante. Vamos a hacer primero un énfasis a que se menciona lo que acarreaba tocar un animal de esos impuros, ¿no? O sea, era una cosa grave, digamos, acercarse sobre un animal. Vean, Levítico 11:39 dice, era inmundo hasta tocar animales muertos que habían sido por circunstancias extrañas.
digamos, un animal que se murió de una enfermedad, de esos que eran impuros. Vuelvo y menciono, por ejemplo, el murciélago, que lo traigo aquí en la memoria, era impuro. Si ese animal se moría por una causa desconocida, sea por enfermedad o por vejez o lo que haya sido, si alguien lo tocaba, pasaba a ser también inmundo, impuro. Era una cosa grave, ni siquiera se podían tocar esos animales cuando morían. Dice, y si algún animal que tuviese para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Entonces, eso de tocar animales impuros era gravísimo. Levítico 11:40 dice, y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Vamos, si tenían un animal que era inmundo, pero de pronto vivía en la casa y tocaba sacarlo hacia el campo, lo que fuera, el que lo sacara, el que lo tocara, pues iba a estar inmundo durante cierto tiempo. Nada más con el hecho de tocar ese tipo de animales. Ok, ahora sí vamos a mirar la listica de los animales puros e impuros. Ya les digo, léanse Levítico 11 y léanse Deuteronomio 14. Allá está la lista de los animales completica y hay una explicación en algunos por qué son impuros, por qué no son puros. Ahí hay una listica. No la vamos a leer toda porque entonces se me acabaría aquí el programa es eso nomás y no alcanzaríamos a ver nada más de lo que quiero enseñarles en el día de hoy. Voy a hacer yo una parte así, cortico, de lo que dice allí de lo que son los animales. Dice, Levítico 11. O bueno, en general ya les digo, lo pueden leer en esos dos, Levítico 11 o Deuteronomio 14. O sea, no voy a extractar versículos exactos porque es una lista continua, entonces no lo puedo sacar. De los animales acuáticos, presta atención, los animales acuáticos únicamente se consideran puros los que tienen aletas y escamas. Los peces, solamente de esos que tienen aletas, que tienen escamas, todo lo que hay en el mar, esos serán puros. Los otros no. No podían comer de ese otro tipo de animales que no poseían ese tipo de consideración como esta. En cuanto a las aves, dice, lo que respecta a las aves, se da una lista de las que deben evitarse. Estas no se podían comer. Las aves rapaces y carroñeras. Esas aves rapaces, por ejemplo, son los chulos que llamamos hoy en día los cóndores, ¿sí? Que son carroñeros. Ustedes saben que ellos comen alimento que ya se está perdiendo, que se está pudriendo, alimento animal generalmente. Ellos son limpiadores, pero entonces eran animales impuros, no se podían comer. Ese tipo de aves. Las aves marinas, como las gaviotas, esas no se podían comer. El cormorán y el pelica también eran impuros. Las aves zancudas, que son las de esas patas largas, como las garzas y la cigüeña, no se podían. El avestruz tampoco, el cuervo, la bubilla, el murciélago. Todo ese tipo de animales se consideraban impuros y esos no se podían comer en cuanto a las aves. Miremos la otra definición. En cuanto a los animales terrestres, para ser considerados puros, o sea, los que se podían comer, deberían cumplir dos condiciones. Uno, fueran rumiantes y dos, que tuvieran la pezuña dividida. Esa era una condición que se tenía que cumplir. Si esos animales tenían esas condiciones, entonces eran animales puros y se podían comer. De lo contrario, no. Ahí hay una explicación pequeñita donde dice, los reptiles entrarían en este grupo. Sin embargo, ellos son especificados como impuros. O sea, a ellos se les hace una partecita, se les toma aparte y se dice, estos son impuros y no los podían tomar. Se especifica que son animales despreciables, poniéndose como ejemplo de ello a las salamanquesas, a los cocodrilos, los lagartos, las lagartijas, los camaleones. Todo ese tipo de animalitos eran impuros. Esos no se podían entonces comer. La lista terminaba con los insectos, o termina con los insectos. En general los insectos no se pueden comer. Dice allí, vuelen o caminen. También son considerados impuros. Sin embargo, se hacía una excepción sobre ellos. Los que tenían las patas adaptadas para el salto se podían comer,
tales como las langostas, los grillos, los saltamontes. Entonces, ningún tipo de insecto se podía comer, pero esos que tenían paticas y que saltaban, sí decía, esos sí se pueden comer, échenle muela, que eso no hay problema. Esos son puros, eran animales puros. Ya le digo, léanse allá Levítico y Deuteronomio, esos capítulos que he leído, el 11 y el 14, y ahí está la lista completica donde les muestra cuáles son puros, cuáles son impuros, cuáles se podían comer, cuáles no se podían comer y las razones en algunas del porqué. Ok, esto sin embargo cambia cuando Jesús viene a la tierra, ¿no? Esto era algo que se vivía ya dentro de la ley, de ellos tenían que cumplir esas normas. Recordemos que había muchas leyes dentro del pueblo de Israel. El Señor mismo les entregó toda esa cantidad de leyes, leyes de toda índole, ¿no? Pero cuando llega el Señor Jesús, cambia la cosa, cambia algunas situaciones. No es que la ley se acaba, sino cambian algunas cosas, se modifican algunas cosas, y entre ellas están los alimentos, que pasan a ser santificados a través de ellos. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23, están hablando allí, están tratando de tentar al Señor, porque recuerden que allí llegaron algunos gentiles y dijeron, no, pero mire, algunos fariseos, mire que como sus apóstoles, sus compañeros allá están comiendo sin bañarse las manos. Y por ejemplo, bañarse las manos era una cosa obligada, porque si no, entonces era contaminación para el cuerpo. Entonces ellos siempre que comían tenían que lavarse las manos. Y ellos llegaron justamente a increparle eso al Señor, de cómo era que estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces el Señor les dice, no, no, no. Es que lo que no contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que verdaderamente contamina. Y dice allí, porque no entra en su corazón, sino entra en el vientre y sale a la letrina. Lo que está diciendo es que el alimento entra, va allí al vientre y es expulsado. Entonces realmente no es el que hace daño, digamos, hablando de la cosa en cuanto al pecado. Eso no era lo que hacía daño al ser humano. Él dice, es lo que sale de la boca, ¿no? Y ahí termina diciendo, esto así decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces él es una primera promesa de que los alimentos ahí en ese punto pasan a ser limpiados. En la primera de Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma, mira la posición allí, si se toma con acción de gracias. O sea, todo es bueno, todo es limpio con una condición. Tómese con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, esto es santificado. Por eso es muy importante tomar el alimento o lo que tú vayas a ingerir, primeramente prestarle la oración, dice allí oración y acción de gracias, porque entonces todo será limpiado, todo será de bendición. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, esta es otra acción donde también reconocemos allí donde está Pedro, que tiene como una visión, y entonces ustedes recuerdan, hubo un lienzo que se tendió allí, y él tenía mucha hambre, y habían allí una serie de animales de esos, justamente que no se podían comer. Entonces mira lo que pasa allí. Pedro le dice, porque le instaron a que comiera de eso. Entonces Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pues él era judío y obviamente respetaba las normas y lo que estaba escrito dentro de la ley. Y dice, no, pero si es que yo no he comido nada inmundo, ¿cómo me van a obligar a comer de esta parte, no? Pero entonces mire lo que le contesta la voz allá desde los cielos. Le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es decir, le dice, si el Señor le dice, come, Él lo ha limpiado, lo ha santificado y no tiene ningún inconveniente. Y le dice, no lo llames ni siquiera común. Entonces, estos son pasajes que nos muestran cómo cambió alguna situación, ¿no? Ya esos animales que eran impuros o esas cosas, esos alimentos que eran impuros, ahora pasan a ser puros bajo la bendición y bajo la oración y las gracias que al Señor Dios se le da. Ok, entonces ya tenemos algunas cositas que podemos ir resumiendo. Primero, ¿por qué la creación de los animales? Primero, había un estatus allí donde se le mostraba que el ser humano iba a gobernar sobre ellos. Segundo, nos iban a servir como alimento.
Esa era otra porción. Y una tercera cosita que nos tiene allí, que nos sirve, es porque ellos fueron creados para darnos también vestido. Y hay unos pasajes que se muestran en Marcos, capítulo 1, versículo 6, está hablando de Juan el Bautista, dice, Juan vestía una prenda de pelo de camello, con un cinturón de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Notemos entonces allí qué tipo de traje él estaba vistiendo. ¿No? Piel de camello. ¿Y qué comía? Langostas. Entonces allí se dan los dos requisitos o dos cosas por las cuales fueron creados los animales. Una, digamos, para que nos sirviera de alimento, otra también nos iba a servir como vestido. Génesis capítulo 3, versículo 21, recordemos lo que está hablando allí, cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Y comieron del fruto prohibido. ¿Qué sintieron ellos? Vergüenza cuando Dios los llama, ¿no? Adán, Eva, ¿dónde están? Y nos escondimos. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta que estamos desnudos, ¿no? Entonces se descubre que estaban en pecado. El Señor mismo dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor mismo fue el que entonces les construye un traje para que ellos puedan vestir, y es que era piel de animal. Entonces nos estamos dando cuenta para qué otra cosita fueron creados los animales, servirnos obviamente en lo que tiene que ver con nuestro vestido. Esas, digamos, son cositas rápidas que podemos decir y podemos hablar acerca de los animales. Fueron creados para que fueran una compañía del ser humano y que el ser humano gobernase sobre él. Fueron creados para que nos sirvieran de alimento, pero fueron creados también para que nos sirvieran como parte de nuestros vestidos. Es partes fundamentales de las que fueron creados los animales dentro de la Biblia y por qué fueron creados en el ser. Bien, pero avancemos hacia otro tema y es lo que tiene que ver entonces cómo se ha tergiversado algunas de estas cosas acerca de cómo tratamos los animales y cómo nos debemos acercar hacia los animales, que es esta primera parte que estamos viendo. Yo no sé si ustedes conocen a esta señora Leona Hensley, o si alguna vez la oyeron mencionar. Esa señora se hizo famosísima porque cuando se murió ella, le dejó una herencia de más de $2 millones al perro. Y incluso le pagaba para que una persona lo cuidara, no sé qué. Y que cuando el perro muriera, lo enterrasen al lado de ella, ¿no? Una mujer que vivió apegada a su perro, ¿no? Tal es el punto en que llegó a ser esposa del perro, ¿no? Se casó con el perro. Ahí vemos, digamos, hay unas imágenes donde se muestra cómo la señora se casó con el perro, lo tenía como su marido prácticamente, y la herencia que le dejó, ¿no? Que por su tiempo hubo un escándalo terrible de cómo era posible que un perro fuera a tener, ¿no? Ese cuidado, $12 millones de herencia para cuidarlo, mientras, ¿no? Seres humanos como niños morían en otros lugares distintos. Ese fue una réplica, pero no fue solamente ella. Hace algún tiempo en un programa que se llama This Morning Show, recuerdo si el programa es inglés o es americano. No recuerdo ahora, creo que es americano. This Morning Show. En directo hubo la boda de esta señora. No recuerdo cómo se llama ella, déjeme ver si yo tengo el nombre de ella. Se llamaba... Sí, Elizabeth Holt. Elizabeth Holt. Ella se casa en directo con un perro ahí. Llevaron su perro y dijeron, no, que vamos a celebrar aquí el matrimonio de este perro y esta señora. Y los declararon, de hecho los declararon marido y perro, ¿qué? Mujer y perro. Y se dieron un beso en la boca y a la mujer le pusieron un anillo y al perro le pusieron un brazalete en una de las paticas, ¿no? Y cuando terminó el show, pues en lugar de tirarles arroz como suelen hacer por ahí en las bodas, a ellos les tiraron pues una lluvia de pétalos de rosa, ¿no? Una boda que se realizó ahí entre ellos, sí. Entonces, digamos, cómo el ser humano ha llegado hasta ciertos puntos con respecto a los animales, ¿no? Estoy nombrando dos ejemplos así, pero si ustedes miran, recuerdo que un hombre creo que se casó con una serpiente,
otras gentes se han casado con otro tipo de animales, me han dicho, los adoptan y es increíble cómo se llega, digamos, al trato de tener con un animal. No hace mucho yo salí allí al parque, nosotros tenemos una perrita también acá, y la llevaba al parque. Y yendo de camino en el parque nos encontramos con otra señora que llevaba otro perrito ahí chiquito, pero me llamó la atención, ¿no? Eso es la forma como la trataba, que la perrita se iba por allá, o el perrito, no, creo una perrita porque le decía, ay, mamita, mamita, ven, madrecita linda, venga. Entonces yo por dentro decía, pero ¿cómo puede llegar uno a comparar, digamos, el ser que le dio la vida a uno, la madre, digamos, compararlo con un perro, ¿no? Y llegar a tratarles, madrecita linda, venga, ay, mamita, y la cogiera. Y hay otro tipo de gente, ¿no? Que coge al perro y mi amor, mi vida, ¿no? Y decirle, digamos, a un animal, mi vida, pues eso lleva mucha connotación, porque entonces el sentido de la vida del ser humano pareciese que entonces perdiese valor, porque si tiene tanto valor como el de un animal, hablando desde, en este caso de los perros, pero ya le digo, eso se da también con los gatos, con culebras, con muchos de esos animales, la gente se desvive por ellos. Eh, Hay gente que le toma demasiado amor, incluso a los animales, los tratan como hijos, que en este caso hasta se casan con los animales. Entonces hay como una extralimitación del sentimiento que se puede sentir sobre un animal. Pero también existe la otra cara, ¿no? Que es la gente que no trata bien a los animales, que los maltrata. Estamos viendo allí un cuadro, mm, un cuadro, este que estamos viendo acá, de un perrito. A este perrito lo lanzaron, eso creo que fue como en el Tolima, lo lanzaron unos soldados, si no estoy mal, unos sí, estudiantes a policía o lo que hayan sido, lo lanzaron desde una colina y mataron el pobre perrito. También hubo un caso, ese creo que fue en Cali, o en las inmediaciones de Cali, de un pelado que grabaron en algún momento cuando tiró el perrito por una montaña abajo, ¿no? Y el perrito pues eso andaba todo enclenque y partido. Y lo que le mencionó la mamá a los periodistas cuando se acercaron a ella es que el peladito tenía como costumbre esa, estar botando el perrito, era como su hobby, botar el perrito cada que lo encontraba por ahí, montaña abajo, y pues claro, el perrito pues cuántas fracturas ya tendría y sin embargo él seguía caminando, ¿no? Entonces es el maltrato animal que se le da a muchos de estos seres, eh, de los animalitos. Eso en cuanto a eso. Hay otra, por ejemplo, las corridas de toros. Para algunos que conocen las corridas de toros, están prohibidas en algunos lugares, en muchas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, en algunos lugares todavía se siguen haciendo y hay gente que sigue defendiendo este tipo de corridas de toros. Y es realmente un maltrato sobre el animal, porque está bien que como ellos justifican, dicen, no, pero es que es un animal que vamos a matar, pero es que hay formas de matar un animal, ¿no? De justamente hacerlo alimento para el ser humano. Ese animal, ustedes saben, lo torturan terriblemente, lo chuzan para que le duela, le hacen botar sangre con espadas, con banderillas, los pican para que no puedan levantar la cabeza. Realmente es un martirio total y al final pues sí terminan matándolo, pero después de un martirio tremendo llevado a cabo, las corridas de toros. Hay otras que son muy similares, que son las peleas de gallos, ¿no? Donde montan animalitos de estos, los entrenan justamente para la pelea e incluso los visten, ¿no? Les ponen espuelas y una serie de cosas para que ellos se hieran, ¿no? Y hay animalitos, pues ellos como nacen con ese instinto de pelea y esto los adiestran a eso. A veces uno puede ver imágenes donde están agonizando y ellos se arrastran y aún persisten en la lucha, ¿no? Y el ser humano se divierte en eso, llevándolos al sufrimiento a estos animales. Esta otra imagen que ven acá, está viendo acá es de un perrito. Esto pasó hace una semana recién. Yo creo que algunos de ustedes la vieron porque esta imagen la compartieron mucho por Facebook.
Esto pasó aquí en Bogotá, en uno de los barrios del sur, donde alguien denunció que a este perrito, en estos días que hemos estado con tantas lluvias, fuertes lluvias que hemos estado teniendo, dicen que el perrito llevaba, cada que llovía, todas las tardes, generalmente es en las tardes, el perrito no tenía dónde ir. Si ustedes miran en la parte de allá, no es dos medio tejas ahí asomadas y el perrito además aguantando agua. Entonces la persona que posteó justamente decía que si alguien podía llamar a las autoridades y avisarles de cómo estaban manteniendo el perrito bajo esas condiciones, ¿no? Que llovía y el perrito afuera no tenía un ranchito donde poder pasarla. Y ahí lo podemos ver bajo el aguacero. Esto lo denunciaron la semana pasada, no sé cómo terminará la cosa o cómo terminaría la cosa, si al perrito lo rescataron o no. Pasó aquí en Bogotá. Esta otra imagen también pasó aquí en Colombia, me parece que fue en Medellín, donde amarraron un Golden Retriever a uno de los espejos del carro y se montaron en el carro y arrancaron y el pobre perrito a la pata ahí aguantándolo y usted sabe, pues de todos modos el carro corre mucho más, por ratos lo arrastraban, por rato el perrito corría, pero es una forma de martirizar un animalito. Yo recuerdo también otra imagen donde se presentó de que alguien quiso abandonar, unas personas quisieron abandonar el perrito y lo sacaron, lo botaron en la calle y ellos en un carro andando y el perrito desesperado corra detrás por el medio de todo. Eh, es una forma también, un maltrato animal terrible que hay sobre los animales, ¿no? Entonces, digamos, aquí uno viene la pregunta, ¿no? Pues Dios nos dio el poder, la potestad de poder gobernar sobre los animales. Pero entonces uno tiene que mirar hasta dónde llega esa potestad. O esa, llegarlos a amar tanto a un extremo e incluso llegarse a casar con los animales, o llegar sobre el otro extremo que es a maltratarlos, como muchas veces pasa. Yo he mostrado aquí algunas cositas, pero ustedes, por ejemplo, conocen los animales como los caballos que usaban para esto. Aquí en Colombia llamábamos zorras, no sé en otros países cómo lo llamarían, donde los animalitos eran maltratados, mal alimentados y aparte de eso se les exigía un trabajo bastante fuerte, ¿no? Entonces, digamos, están los dos puntos, o los que aman demasiado los animales o los que de pronto golpean demasiado o le dan mucho sufrimiento a los animales, ¿no? Entonces, si bien Dios nos dio potestad sobre ellos, entonces tiene que haber un punto límite en lo cual se muevan los dos. Miremos allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, mira lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos hizo para manifestar cualidades propias de Él, tales como la sabiduría, la justicia y el amor. Además tenemos un sentido del bien y el mal, así como una necesidad espiritual. Notemos entonces que Dios nos está poniendo, cuando Él dice, hagamos al hombre de imagen a nuestra semejanza, nos pone a un nivel casi de Él, con ciertas cosas, ciertas características que son de Él propias. Eso nos hace que seamos superiores a la naturaleza. Nosotros entonces no podemos subir un animal a la altura de nosotros, porque cuando subimos un animal a la altura de nosotros, lo estamos poniendo a la imagen de Dios. Y es muy difícil, o es muy contradictorio, querer poner un animal a la altura de Dios. Uno sabe que Dios es santo y es grande y su creación es grande, pero si Él nos dio algunas características de Él hacia nosotros, es para que nosotros también nos santifiquemos en ella y las hagamos valer. No podemos subir un animal a la altura de nosotros, porque es como si lo quisiéramos subir a la altura de Dios. Y Dios y los animales hay una diferencia bien grande. Entonces uno tiene que empezar a tener esa distinción de que los animales son animales y el ser humano es ser humano. Que hay dos puntos bien altos y bien diferentes entre una y otra. Pero también, como dice allí, tenemos potestad para gobernar sobre ellos, no poder para maltratarlos. Así como Dios nos dio la potestad al ser humano, están ustedes para dirigir el mundo, para hacer esto, para que sean los que guíen estas cosas, ¿no? Y sobre todo los animales, que ustedes sean los que estén sobre ellos. No quiere decir que esa potestad la lleven para poderlos maltratar o para poderlos destruir.
Hay unos pasajes por acá, a ver si los tengo aquí anotados. Sí, aquí los tengo. Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales, y la tierra según su especie, y fue así. Ahora quiero resaltar Génesis 1:25 y Génesis 1:31 que dicen, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y en el 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Yo quise resaltar, y allá lo puse en negrilla para que ustedes lo vean, era bueno. Es decir, el Señor creó los animales, creó las bestias, creó las aves, creó los peces, y Él, después de que los creó, dijo, eran buenos, vio que eran buenos. Es algo maravilloso la creación del Señor. Entonces uno dice, si el Señor los creó y son buenos, ¿por qué el ser humano quiere tratarlo a las patadas? En el caso de los animales, ¿por qué quiere despreciarlos? ¿Por qué quiere maltratarlos? Uno no puede maltratar lo que Dios creó bien hecho. Él lo vio que estaba bien, que era buena su creación. Entonces el ser humano no puede venir a maltratar lo que Dios creó bien. Es una parte que uno tiene que mirar entonces acerca del trato que hay sobre los animales. Y es más, la Biblia, en medio de las leyes que hemos hablado, que le dio al pueblo de Israel, el Señor les entrega leyes de cómo tratar los animales. O sea que los animales de todos nos tienen sus leyes. No es que el ser humano está bien, los va a gobernar y va a actuar con ellos como quiere. No, el Señor les entregó algunas leyes cómo debíamos de tratar los animales. Vamos a ver por aquí, debo de tener algunas partecitas. Sí, señor, aquí está. Por ejemplo, Éxodo 23. Éxodo 23, capítulo versículos 4 y 5. Éxodo 23, versículos 4 y 5 dice, si encuentras el toro o el burro que se le ha perdido a tu enemigo, mira lo que está diciendo, a tu enemigo, o sea, no el de tu amigo, el de tu compañero, no, a tu enemigo, dice, tienes que devolvérselo. Y algo más, si ves que el burro de alguien que te odia ha caído bajo su carga, no le dejes allí, tienes que ayudar a esa persona a liberar al animal. Es una orden, entonces mire, así sea tu enemigo, así sea la persona que te odia, o los que tú odias, o lo que sea. Pero si tú ves que un animal está siendo maltratado, tu obligación es llamar a esa persona a cuentas y decirle, un momento, el animal no puede ser maltratado. Entonces dése cuenta que el Señor cuida también su creación. Si el Señor vio que los animales son obra buena de parte de Él, Él dice, no, pues hay que cuidarlos también. Y aquí dice, incluso con el enemigo. Si tú ves al enemigo haciendo eso, es tu obligación hacer que se libere a ese animal de ese maltrato. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10 y capítulo 25, versículo 4, dice, no pongas a arar juntos a un toro y a un burro. Esto habla de la justicia. Podemos hablar en medio de los animales. Imagínense arando un burro y un toro a la vez. Ustedes se imaginan el pobre burro, el sufrimiento que va a tener. Pues el toro está hecho para ese tipo de ejercicio. Tiene la fuerza en la cabeza y va. Pero imagínense poner un pobre burro al lado. Pues el pobre animal va a sufrir lo indecible comparado con lo del toro. Entonces por eso es lo que dice el Señor. No los pongas. Es decir, no dé al animal obras que no pueden hacer. Si el animal, si el burro carga 50 kilos, no le vas a poner 200 kilos. Si el animal hace esto, no lo vas a poner a hacer más de lo que el animal puede hacer. Es lo que está diciendo allí, más o menos. En el Deuteronomio 25:4 dice, no le pongas bozal al toro mientras trilla el grano. Esto se refiere a la alimentación del animal. Está hablando allí, no le pongas el torito, está trabajando, está haciendo, pero entonces dice, si el animal está trabajando, está trillando el grano, no le pongas bozal, no le quites al alimento, dale alimento al pobre animal. Si él trabaja, si él presta un beneficio hacia ti,
hombre, lo mínimo que puedes hacer es darle alimento. Entonces la palabra de Dios nos enseña también que hay que tenerle cuidado a los animales. Si ellos te están sirviendo, si ellos están prestando algún favor hacia ti, entonces lo mínimo que tienes que hacer es mantenerlos alimentados, darle con justicia lo que ellos necesitan. Éxodo capítulo 23, versículo 2 dice: 6 días has de hacer tu trabajo, diciéndole al ser humano, ¿vas a trabajar 6 días? Ok, perfecto, dice, y el séptimo habrá que descansarlo. Dice, para que descanse tú, pero no solamente tú, dice, tu toro y tu asno. Es decir, así como tú descansas, así como tú mereces el tiempo para relajarte y para tomar nuevo aire, tus animales, ellos también necesitan descanso. No los pongas a trabajar infinitamente, no les des horas extras, no te aproveches de los animales. Entonces, dése cuenta cómo la Biblia también creó leyes hasta para los animales y el trato como debía ser con los animales. Para que vean, la Biblia lo tiene todo y el Señor en su sabiduría lo tiene todo. Creó los animales, creó el ser humano, le da al ser humano la potestad de gobernar sobre los animales. Y le digo, los animales te van a servir para esto, serán comida, serán vestidos, serán compañía. Pero eso del hecho de tener potestad y gobierno sobre ellos no te da libertad para que los maltrates. Los vas a alimentar como son, les darás el trabajo que son, les darás el descanso que son. Es decir, habrá también justicia para los animales. Gloria al Señor. Tenemos una parte final, Salmo 11, capítulo 5. Dice, Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Y dice abajo un testigo, el maltrato a los animales es violencia. El maltrato. Hay gente que toma, por ejemplo, la caza y la dicen la caza deportiva y salen a matar un poco de animales. Dícese que maltrato a los animales es cuando los animales son muertos injustificadamente o en formas que no corresponden. Eso es un maltrato a los animales. Cuando uno mira desde ese punto de vista, esa definición uno que encuentra por allí en Google, que es donde encuentran esas definiciones, pues hombre, cuando los animales son muertos en forma injustificada, como por ejemplo esos de la caza deportiva, no hay una justa causa por matarlos, pues entraría en el rango de la violencia. Entonces ese tipo de cosas no se deberían dar. Y dice que Jehová examina al justo como al malvado y odia todo el que ama la violencia. La violencia no es buena, ni siquiera con los animales, porque Jehová no está de acuerdo con ellos. Entonces es bueno tener en cuenta que la situación o cómo estamos con referencia a los animales. Bien, este primer programa que hice acerca de los animales, quería mostrarles eso. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de los animales? Ya vimos que los animales están hechos para ser compañía, pero para ser también gobernados por el ser humano. O sea, nosotros tenemos posesión sobre todos los animales para poderlos dirigir. Que nos sirven como alimento, que nos sirven como vestido, ya lo dije, nos sirven como compañía por otra serie de cosas. Hay animales que sirven, digamos, a los ciegos, a los pobres. Hay mucha serie de animales que sirven en la policía. Son y para el trabajo, mucha gente los tiene de trabajo, entonces son de mucho servicio para nosotros los seres humanos. Pero igualmente nos hace una exhortación, digamos, a poderlos cuidar, a mantenerlos y a guardar distancias. Que los animales son animales, están un escalón debajo de los seres humanos. No los podemos poner a la altura. Así como no los podemos maltratar, tampoco los podemos llevar un escalón arriba y ponerlos a la altura del ser humano. Cada quien debe permanecer dentro de su lugar. Miramos entonces que fueron impuros en algún tiempo alguna serie de alimentos, pero que el Señor ha santificado en este nuevo tiempo el alimento. Bien, eso es lo que tenemos por hoy. No me voy a extender más, vamos a dejar para la próxima ya mirar algunos animales en específico. En la Biblia se mencionan más de 130 animales, entonces sería muy difícil hablar de todos ellos. Pero la próxima vez
Vamos a hablar sobre algunos de ellos. Hablaremos del león, hablaremos de la oveja, hablaremos seguramente de la serpiente, hablaremos del asno, hablaremos de una serie de elementos que están allí dentro de la Biblia. ¿Cuándo los menciona la Biblia? ¿Por qué los menciona la Biblia? ¿Qué características tienen en esos animales y por qué Dios los compara algunas veces con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra forma de ser, y por qué se usa esa referencia con esos animales? Entonces vamos a hablar de los animales ya más en específico en ellos. Por ahora quería tener una idea general de cómo están los animales dentro de la Biblia, y la próxima vez entramos a hablar ya de los animales, algunos en específico. Gloria a Dios. Recordemos ese pasaje que dice: e hizo Dios los animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que eran buenos. La creación de Dios es buena, hay que maltratarla, pero tampoco hay que llevarla tan arriba. Quiero recordarles aquello que les mencioné la vez pasada, y es acerca de esas tarjeticas que hemos estado haciendo aquí dentro de la iglesia y que las mandamos como mensajitos, ¿no? Allí por Facebook, pero que usted puede aprovechar y mandarlas por su WhatsApp. Envíesela a todos sus contactos, a sus amigos, a todo el que tenga por allí, envíelas. Bendiga a alguien con una palabra. Generalmente son palabras de bendición, ¿no? Que ayudan a la gente, o son palabras por ahí de algunos escritores, algunas palabras que son muy famosas y que le pueden servir a alguien. Envíenla a todos. ¿Qué tiene de importante esas tarjeticas? Como lo mencioné la vez pasada, que tienen el logo de nuestra iglesia, ¿no? Entonces usted a veces comparte otros textos por allí, y como les dije la vez pasada, está bien que comparta, porque tenemos que bendecir. Nosotros nos estamos llamados a bendecir a la gente, y esas tarjeticas generalmente son mensajes de bendición, ¿no? Está bien que las compartan, pero nos gusta que compartan estas, porque en estas llevamos el logo de nuestra iglesia, ¿no? Entonces es para que la gente sepa que nosotros existimos, que estamos en algún lugar del mundo. Entonces comparte esas tarjeticas allí con todos sus contactos, que están hechos con todo amor y con todo cariño, para que ustedes las entreguen una bendición a otras personas. Quiero recordar el horario que estamos teniendo. Recuerden que los domingos cambiamos nuestro horario, ¿no? Ya no será a las 10, 10 y media, no. A partir de mañana, 9 de la mañana. A partir de mañana, 9 de la mañana. Así es de que, no sé si a usted le guste desayunar antes del servicio, entonces se levanta tempranito, hace su desayuno.
O si prefiere estar ahí en camita, vea entonces el servicio o allí en su sala, vea el servicio, entréguese al Señor y después entonces ahí sí nos quedará todo el día. Esto es atendiendo algunas sugerencias de algunas personas que dijeron, no, nos gustaría que el servicio fuera un poquito más temprano porque es que nos está partiendo como el día. Pues uno quiere ver la palabra de Dios y por ver la palabra de Dios, estar ahí en el servicio, pues después del mediodía ya terminamos casi a la 1 y se nos va todo ahí. Entonces queremos también tener una cosita aparte, pero no queremos perder la bendición del Señor. Entonces nosotros tomamos la decisión, que tuvimos una reunión y dijimos, sí, vamos a aceptar, vamos a bajarlo a las 9 de la mañana, un horario perfecto para que la gente ahí en familia, usted se reúna, tenga la mejor disposición a escuchar la palabra del Señor. 9 de la mañana, los domingos ahora, 9 de la mañana. Nuestros otros servicios, paro 7 de la noche, igual continúa. Jueves 7 de la noche, nuestro altar familiar. Nuestros tiempos de oración, importantísimos. 5 de la mañana, la mejor forma de empezar una semana y empezar el día es poner las cosas en las manos del Señor. Estoy feliz porque esta semana tuvimos un alcance grandísimo, más alto que casi todas las otras reuniones, y eso me alegró de sobremanera porque una iglesia que busca en oración, una iglesia que se pega al Señor, es una iglesia que es triunfadora indudablemente. Entonces, gracias por estar acompañándome. Hay gente que yo sé que a las 5 de la mañana de pronto no puede, pero está haciendo su oración, sintonizándola y enviándola a otras personas a través de la semana. Ellas quedan grabadas ahí, solamente usted tiene que compartirla y decirle, estamos orando por usted. Las personas que tengan peticiones o algo así, nos las dejan saber ahí por el WhatsApp o por el Facebook y nosotros ahí estaremos orando. Es un tiempo justamente de eso, de batallar, de luchar, de poner las cosas en las manos del Señor. Gloria a Dios, lunes 5 de la mañana. Y nuestros otros días de oración, estas no son a través de las redes ni nada, sino cada quien lo hace en su hogar, pero así en el espíritu nos conectamos. Martes, miércoles y viernes, 9 a 10 de la mañana. Nuestros tiempos de ayuno formidables, cada día una familia está encargada y los demás nos unimos allí, en oración también y en ayuno. Cada día, ya sabe, usted le dedica, si no puede el día completo, mediodía, tómese un ratico y llévelo a la presencia. Eso rompe cadenas, usted no sabe las victorias tan grandes que hay en medio del ayuno. Por eso una iglesia que ayuna y ora es una iglesia triunfadora y nosotros hemos proclamado eso en esta iglesia. Cristo es mi bendición. Gloria a Dios porque ustedes nos acompañan. No me queda más sino agradecerles y esperarnos en la próxima vez. Igualmente démosle gracias al Señor por esta reunión, por esta tarde, por este cafecito, que espero que hayan tomado su cafecito. Esperamos algún día poder volver a nuestro lugarcito, a la iglesia y poder compartir el café. Realmente lo extrañamos, pero será en el tiempo del Señor. Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, por esta tarde, por habernos compartido, Señor, una parte de tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que tienes, por cada bendición que tú nos entregues, por tu amada iglesia, por cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor Jesús, bendigo esas familias, bendigo esas personas que buscan, Señor, de tu palabra, que buscan tu rostro en oración, mi Señor. Acompáñalos, mi Dios, guárdalos en tus manos, Padre bendito. Oye su clamor, oye nuestra voz, mi Señor Jesús, y nosotros seguiremos, Señor, luchando, batallando en esta vida hasta alcanzar salvación, hasta alcanzar un día lo anhelado por nosotros, que es reunirnos contigo, mi Señor. Bendito sea tu santo nombre, mi Jesús. Esto ha sido todo por esta tarde. No se le olvide, dentro de un mes aproximadamente los espero nuevamente en esto que será un cafecito con Jesús.